Buenas tardes. Me presento, yo soy Wolfgang Parada Vivas, soy médico cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Vamos a hablar hoy sobre un tema que no deja de ser actual. Vamos a usar un lenguaje sencillo para que se entienda un poco lo que es la aproximación fisiológica de la cirugía de aumento mamario. Sin conflicto de intereses, igualmente trabajo con la firma de implantes mamarios Mentor de Johnson & Johnson. Para empezar, decir rápidamente que la glándula mamaria es un órgano importantísimo en la mujer, en el género femenino, por cuanto cumple un papel tanto fisiológico como anatómico que hace parte de la integridad del ser humano femenino. Es una estructura que en la formación del embrión proviene de una glándula de sudor modificada y tiene una íntima relación con todas las estructuras de la pared torácica, es decir, está asentada sobre la pared anterior del tórax, tiene una relación muy íntima con la reja costal y con todos los elementos anatómicos que dependen de ella. Es un órgano mixto, un órgano compuesto. Su brasier externo es la piel, es decir, la glándula mamaria no tiene ligamentos que la sostengan. La glándula mamaria es una glándula modificada dependiente exclusivamente de la piel y está asentada sobre el músculo pectoral mayor en la mayor parte de la base de esta. Además tiene múltiples irrigación sanguínea, venosa, linfática, inervación importantísima ligada por supuesto a la sensibilidad especial que tiene la glándula. ¿Y esto para qué? Pues básicamente porque los seres humanos somos mamíferos y los mamíferos succionamos leche recién nacidos, de tal manera que cualquier intervención en la glándula mamaria por una cirugía plástica tiene que ser una intervención que preserve en la mayoría de los casos toda la función que tiene la glándula. Hoy en día las niñas piden de 15 años prótesis mamarias. Hay que tener mucho cuidado con ese concepto tan peregrino, es decir, las mujeres en la adolescencia no han madurado lo suficientemente para ser candidatas de un tipo de cirugía de estas. De tal manera que cuando se hace una cirugía plástica se tiene que hacer con responsabilidad, es decir, con la responsabilidad que conlleva introducir un cuerpo extraño en el cuerpo, porque eso es lo que es un implante mamario. La fisiología de la lactancia, importantísima, no se nos debe olvidar a los cirujanos plásticos que no solamente estamos poniendo unos senos grandes, voluptuosos, bonitos, sexys, lo que se quiera buscar con la cirugía, sino que en la medida de lo posible, y si estamos operando mujeres muy jóvenes que no han sido mamás, niñas que han terminado la etapa de crecimiento, hay que pensar que en un futuro esa glándula tiene que servir para el fin para el cual se formó, es decir, para lactar, para preservar la especie humana. La lactancia es el primer alimento que debe recibir el bebé, donde van todos los elementos inmunológicos, la nutrición inicial ideal. Entonces muchas veces se opera sin pensar en eso. La mama como tal, pues constituye una parte fundamental como elemento de atracción sexual. Es muy importante la sensibilidad de la glándula mamaria, la sensibilidad del complejo areola-pezón. Las mujeres se relacionan, tienen sus relaciones interpersonales con el sexo opuesto, con sus similares, y utilizan la glándula mamaria como un elemento vital en esa interrelación.
es por supuesto base de la autoestima corporal y finalmente, pues debemos decirlo, cumple un papel fundamental en las relaciones de pareja. Es decir, cualquier impacto en la glándula por una cirugía también debe pensar en eso, debe pensar en que esa cirugía no puede alterar la función vital de atracción que resulta de una mama en las interrelaciones y en las relaciones con la pareja. Muchas cirugías generan cicatrices, a veces deformidades, que alteran profundamente esta zona y eso va a interferir de manera considerable en la vida sexual de esa mujer. Hay que pensar en todo eso. Cuando una paciente busca al cirujano plástico procurándose un implante es porque básicamente tiene los senos pequeños. Este concepto ha cambiado mucho. Ahora al consultorio le llegan a uno las pacientes con los senos caídos y le dicen: ay doctor, vengo a que me levante los senos pero con prótesis. Eso es falso. La prótesis no levanta los senos. Existe una cirugía diseñada para el levantamiento mamario. Entonces se han creado ideas preconcebidas que son equivocadas. El principio fundamental de la prótesis mamaria es usarla en mujeres que por sus características físicas, genéticas, hereditarias, familiares, heredaron un seno hipoplásico, es decir, un seno pequeño, un seno plano, ¿verdad? También nos buscan a los cirujanos plásticos cuando las mamás han terminado de lactar, tenían un seno bonito y luego se les puso flácido y se les acabó. Entonces vienen al consultorio: doctor, tenía mi seno de talla 34, se me veía lindo, tuve 2 hijos, a los 2 los lacté por 9 meses y se me acabaron los senos. Eso se llama atrofia poslactancia. Esa también es una condición en la cual el beneficio de una prótesis mamaria es bastante importante y pueden ser candidatas ideales para hacerse este tipo de cirugías. Finalmente, vivimos en un mundo interconectado, en un mundo que cada día cambia mucho los patrones de belleza. En la evolución del ser humano y en la evolución del pensamiento humano, los patrones de belleza han variado de época a época. Lo que antes se consideraba bello, como eran por ejemplo las mujeres que pintaba Rubens, que eran unas mujeres llenas de rollos por todos lados, gorditas, caderonas, nalgonas, con senos muy pequeñitos. Eso hoy en día es un insulto, decir que ese es el patrón de belleza femenina. Entonces las redes sociales, la publicidad, la interconectividad que existe, las revistas, los medios de comunicación, las modelos, los diseñadores, los patrones que nos impone la sociedad y que se van introyectando mentalmente en el cerebro de las mujeres y de los hombres también, ¿verdad? Buscan unos nuevos patrones de belleza. Entonces los pechos planos hoy en día producen baja autoestima, problemas de interrelaciones personales. Las mamas son como la huella. No existe un seno igual entre una mujer y otra. Cada mujer cuenta con una morfología única e irrepetible. Vean esa diapositiva. No sé cuántos tipos de glándula mamaria hay ahí, pero todos son completamente diferentes uno del otro. Entonces las pacientes vienen y le dicen al cirujano: ay, mi amiga quedó lindísima con una prótesis de 500 y yo quiero la misma. ¿Cómo era el seno de su amiga? Yo no conozco a su amiga. Yo trabajo con la glándula mamaria suya. ¿Eso qué quiere decir? Los cirujanos debemos individualizar los tratamientos quirúrgicos dependiendo de la morfología del paciente. A la paciente que le queda bien un seno de volumen 500 no le va a quedar bien a una señora de unos 50 con un tórax estrecho. No podemos entonces abordar la solución quirúrgica con una misma prótesis o con una técnica igual siempre, porque los tipos de seno varían muchísimo. Y por supuesto entonces que las casas
productoras de prótesis mamarias también nos proveen a los cirujanos plásticos de un armamentario bastante amplio en cuanto a perfiles, en cuanto a formas de prótesis, etc. Todas las formas entonces de senos en las mujeres varían desde los trotamundos, los senos que miran hacia el oriente, las chicas, las hermanas separadas, una variedad increíble de formas en el seno. Y es así entonces como nosotros llegamos al momento de el planeamiento de hacer una cirugía de estas. Entonces los cirujanos plásticos somos especialistas que hemos hecho un posgrado de 4 y 5 años para llegar a tener la experiencia suficiente y la formación suficiente para abordar los pacientes sin tener un ánimo de controversia. Me apropio del tema porque yo fui presidente de la seccional nororiental de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y creo que estas son cirugías que deben estar en manos de los cirujanos plásticos y deben estar en manos de personas que hayan tenido una curva de aprendizaje lo suficientemente larga y la experiencia suficiente para que pueda solucionar el problema individual de cada paciente. Hay diferentes vías de abordaje, desde las vías transaxilar, periareolar inferior, submamaria, hasta una vía del ombligo. Hubo un diseño de prótesis para meterla por el ombligo. Era una prótesis que venía desocupada, se hacía con una cirugía endoscópica, llegábamos hasta la parte de la zona pectoral y se instalaba el implante y se llenaba con solución salina. Realmente es una tontería, ¿no? Si tenemos unos abordajes tan fáciles, entre comillas, fáciles para los cirujanos plásticos, anatómicos y muy cercanos al bolsillo que vamos a hacer, es una tontería meter un implante por el ombligo realmente. Obviamente que entonces ahí se viene todo el tema de las formas de los implantes, si son redondas, si son anatómicas, las cubiertas. Bueno, la cubierta de la prótesis ha ganado una relevancia importantísima en los últimos años. Las cubiertas empezaron siendo lisas, luego se volvieron texturizadas, ahora hay microtexturizadas, van a venir nanotexturizadas, hay cubiertas de poliuretano. Bueno, ¿qué ha pasado con las cubiertas? Ya lo vamos a hablar finalizando la conferencia, que hay una controversia en cuanto a un tipo de cobertura, que es la texturizada, porque desafortunadamente apareció una entidad nueva que está afectando la cápsula que se forma alrededor de la prótesis en algunas mujeres y es un tipo de neoplasia maligna en la cápsula y está más asociada estadísticamente a los implantes texturizados. Contenidos ha habido de todo, desde siliconas no biológicas, las primeras prótesis de hace 60 años, 6 décadas llevamos colocando implantes. 6 décadas. O sea, en 6 décadas hay infinidad de estudios, infinidad de pruebas, de muestras, para poder interpretar cómo se comporta un implante en el cuerpo de una mujer. Luego, hemos adquirido un nivel de seguridad importante para ofrecer una cirugía segura. Pero fíjense, hace 6 años aparece un evento nuevo con las prótesis texturizadas. Hoy en día entonces tenemos perfiles bajos, moderados, altos o hiperaltos, consistencias de geles, líquidos o cohesivos. Todo esto ha ido cambiando en la medida en que con la posibilidad de estudiar durante 6 décadas la cirugía de implante mamario, pues se ha podido observar, por ejemplo, qué porcentaje de implantes se pueden romper, que cuando se usaban implantes de siliconas líquidas, al romperse el implante, la silicona entraba en contacto directo con los tejidos del paciente y ocasionaba una reacción inflamatoria muy severa, de tal manera que hoy en día los implantes son de gel cohesivo, gel que no se riega, gel que permanece sólido.
En todos los congresos tenemos implantes nuevos, las casas comerciales nos presentan la última tecnología, las últimas maravillas, etc. Los bolsillos, es potestad del cirujano plástico elegir cuál bolsillo se va a usar. No puedo decir que hay un bolsillo mejor o peor que otro, porque entonces puede venir otro cirujano y me dice: no, doctor, usted está equivocado, el mío es mejor. No hay conflicto de intereses. Es el tema de la experiencia. El bolsillo que yo prefiero se llama subfacial, que es el bolsillo que se separa la fascia del músculo pectoral y se fabrica allí el espacio donde voy a ubicar el implante. Los resultados se deben evaluar respecto a la satisfacción de las expectativas de la paciente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la forma, el tamaño, el tacto y la naturalidad del resultado. Cuando hablamos de naturalidad, empezamos a ver choque de trenes. Lo que es natural para unas no es del gusto de otras. Hay pacientes que le dicen a uno: doctor, quiero verme que se me note. Doctor, ni se le ocurra que se me vaya a notar. Entonces estamos en todo el espectro, desde las que quieren la naturalidad absoluta hasta las que se sienten frustradas y que perdieron la plata si no se les nota la cirugía. Entonces, en las décadas de finales del 90, comienzos de la década del 2000, digamos que la apreciación estética en nuestro medio estuvo muy influida por la cultura del narcotráfico. Y la cultura del narcotráfico permeó todas las esferas, incluyendo la esfera de la salud, y permeó la esfera de la cirugía plástica. Entonces se pusieron de moda estos senos de 500 y 600 centímetros cúbicos, 38, en mujeres jovencitas, que ocasionaban rápidamente la caída de la glándula por sobrepeso, que dañaban la piel, estriaban la piel. En el primer embarazo hasta ahí llegó el resultado deseado. Dolor de espalda, como dolor de cuello, espalda, hombros, por el exceso de peso. Esto ha pasado de moda, gracias a Dios. Esto ha pasado de moda y ahora las mujeres quieren unos senos más normales, entre comillas, porque lo normal también es discutible. O las pacientes que para ellas es fundamental el escote. Para mí, como cirujano plástico, es muy importante el escote. O sea, el escote debe ser un escote bonito, un escote lleno, pero con una transición entre la pared del tórax y el seno natural y suave, que no se note el borde del implante, ¿verdad? Estos senos para mí siguen siendo grandes, en mi concepto y en mi apreciación de la belleza de la glándula mamaria. Estos me gustan más. Pero entonces, cualquier mujer que desee una prótesis mamaria tiene que saber cuáles son las complicaciones. Tiene que saber a qué se está enfrentando. Si todo saliera perfecto, estaríamos viviendo una era de la medicina en la cual nuestros pacientes nunca van a complicarse con una cirugía. Pero eso no ha pasado todavía. Afortunadamente, cada día las complicaciones son menores en número. La incidencia ha bajado muchísimo, pero siguen presentándose. Entonces, siempre que hacemos una cirugía, debemos considerar que pueden existir complicaciones o eventos inesperados. Eventos que no son culpa, aquí vengo a meter un poquito la responsabilidad médico-legal necesariamente del cirujano, sino que son inherentes a la cirugía misma y que puede suceder. Lo que pasa es que como es cirugía plástica y es estética, entonces no concebimos que un paciente se complique. Se puede complicar una cesárea, una cirugía de un hueso, una cirugía de apéndice, una cirugía de útero, pero una cirugía plástica no. ¿Cómo que no? Por supuesto que se complica.
Entonces aquí tenemos una complicación, un seroma. Apareció una colección líquida después de semanas y se sobreinfectó. La cápsula. Cada vez que se pone un implante va a haber formación de una cápsula. ¿Qué es la cápsula? Es una membrana que el organismo le forma a la prótesis, que es una membrana de tejido conectivo, que idealmente debe ser muy delgadita y no notarse, para que nunca se pongan duras las mamas. Sin embargo, a veces no. Se produce una cápsula gruesa que se vuelve dura y se llama la contractura capsular. Y sigue ocurriendo en un 3 hasta un 5% de las pacientes con prótesis. La paciente lo tiene que saber. Tiene que tener conocimiento de esto antes de operarse. El ideal es la cápsula que está aquí, que es una cápsula delgadita. Esta cápsula ya tiene problema porque esta cápsula ya endurece la prótesis y le duele a la paciente. Entonces, el tema de que las implantes son para toda la vida no es exacto tampoco, porque los cuerpos extraños en algún momento deben ser reemplazados. Entonces, doctor, me pusieron una prótesis que nunca me la tengo que quitar. Eso no es cierto, ¿verdad? Y fíjense que artistas, celebrities, etcétera, esta es Elsa Pataky, es la esposa de Hemsworth, el hombre Thor. Fíjense, tiene una contractura capsular de este seno. Se ve el seno atrapado. Aquí el seno se ve más natural. Y así, y todo, la señora se puede mostrar en público. Pero nosotros los cirujanos plásticos tenemos ojo clínico. Entonces, esta celebrity tiene una complicación. Y es una celebrity. Y aparece este problemita que nos tiene con dolor de cabeza. Esta célula es una célula maligna del sistema linfático, es un linfocito que empezó a aparecer como una complicación de la cápsula de los implantes mamarios y se llama el linfoma anaplásico de célula grande. Es una entidad todavía muy rara, extraordinariamente rara. Tan rara que la incidencia estadística es tremendamente baja, pero ya hay una alerta sanitaria mundial. ¿Por qué? Porque esto es de 6 años para acá. ¿Qué pasó hasta hace 6 años? No sabemos. Hay una serie de investigaciones muy importantes que se están dando a nivel mundial en centros de referencia para buscar por qué unas mujeres desarrollan esto y otras no. Como todo en medicina, hasta donde va el nivel de investigación de nuestras enfermedades actualmente, las enfermedades se producen por varias causas. Factores ambientales, factores infecciosos, factores genéticos hereditarios. Si se unen estos tres, se puede producir un evento nuevo, una enfermedad nueva. ¿Por qué unas sí y otras no? Parece ser que existe una bacteria que genera una infección subclínica en la mujer con implante y esa mujer tiene una susceptibilidad genética a responder con un crecimiento anormal de sus linfocitos y genera este problema que es un tumor. Entonces todas las mujeres con implantes hoy en día deben estar advertidas de que existe esta nueva entidad y que se ha presentado en todos los implantes de todo tipo. Óiganme bien, hasta en implantes de glúteos, prótesis dentales, prótesis vasculares, no solamente en el seno, para que no empecemos a decir que es el implante mamario, que es lo que no debe quedar en el ambiente como una idea, ¿verdad? Ahí está la investigación. Y todos los días yo tengo mis pacientes para hacerle un aumento mamario y tengo que hablar de este tema porque es una obligación ética y jurídica. La FDA de los Estados Unidos, la Oficina Sanitaria de la Comunidad Europea, el INVIMA en Colombia, ya tienen las reglas claras para que los cirujanos plásticos introduzcamos este tema en las autorizaciones quirúrgicas. Y la paciente tiene que firmar que esto es una posibilidad. ¿Ustedes creen que se han dejado de operar?
No, no se han dejado de operar. Es un tema que va a continuar con nosotros, va a estar ahí, nos va a seguir acompañando. Los nuevos horizontes en el aumento mamario todavía están en investigación y es evitar poner prótesis. Entonces vamos a ver qué nos inventamos para aumentar la glándula. El injerto autólogo de grasa, que es una técnica que aún no está estandarizada porque no podemos controlar ni la forma, ni la cantidad, ni el tamaño, porque la grasa se reabsorbe también. Y esto es un aumento con grasa. Entonces ella pudo haber quedado satisfecha, pero la mayoría de las pacientes que nosotros vemos no van a quedar satisfechas. Quieren esto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo saber si hay esa bacteria? ¿Y tiene cura? Estaba poniendo atención a la conferencia. Muy bien, muy importante. Hasta ahora se está tratando de identificar, no se puede saber en qué momento se puede contaminar la prótesis. Lo único que le podemos decir a nuestras pacientes es que hoy en día los protocolos de asepsia, antisepsia e introducción del implante al momento de la cirugía se volvieron tremendamente estrictos en la manipulación de la prótesis para evitar la contaminación bacteriana. Cuando se presenta la patología, se presenta con un líquido alrededor del implante, o sea, la mujer está bien, no tiene dolor, está normal, entre 1 año y 8 años después de implantada. Se le llena de líquido un seno, va al cirujano, el cirujano encuentra un seroma, ahí es donde hay que hacer el diagnóstico. Ese líquido hay que sacarlo y mandarlo al hematopatólogo, y él hace el muestreo de células, marcadores genéticos y nos dice, ese seroma es inflamatorio, no tiene nada. Drénelo, saque el implante y ponga uno nuevo. O ese seroma es un linfoma anaplásico. ¿Qué se debe hacer? Adiós las implantes, adiós las cápsulas, no más implantes el resto de su vida, y quedó curada la paciente. No es una enfermedad agresiva invasiva. Si no se diagnostica, sí. Entonces, los seromas tardíos después de implante mamario, hoy en día todos deben entrar en el protocolo del linfoma anaplásico de célula grande. Hay que descartarlo. ¿Ok? Otra pregunta. Buenas tardes. En el caso de cáncer de mama, ¿en qué momento es el indicado para la reconstrucción mamaria? Bueno, a ver, no es mi especialidad la cirugía reconstructiva mamaria postcáncer, pero pues tengo mucha información respecto a eso. De todas maneras, esto depende de los grupos de trabajo donde se hagan estas cirugías. Cuando yo era más joven, estaba en entrenamiento como residente de cirugía plástica. Yo hice una rotación en un centro de cáncer en los Estados Unidos, en la Universidad de South Florida, hace bastante. En ese momento la reconstrucción de cáncer se hacía inmediatamente. ¿Por qué? Porque había un grupo multidisciplinario muy bien estructurado. Se hacía el diagnóstico de cáncer, el cirujano mamario entraba y sacaba la glándula, e inmediatamente el grupo de cirugía plástica entraba y reconstruía. En nuestro medio es diferente. La reconstrucción después de cáncer tiene dos modalidades, inmediata o tardía. La inmediata sí se hace cirugía con márgenes y queda prácticamente en el momento de hacerse la operación del cáncer, la certeza de que no quedaron células localmente, ¿cierto? Y se puede hacer una reconstrucción con las técnicas que hay, porque hay muchas técnicas.
Si el cirujano mamario oncológico pertenece a otra escuela, dice no, hacemos la cirugía de cáncer, la quimioterapia, la radio si es necesaria o no, y esperamos al siguiente control donde haya todos los factores de evaluación negativos, y ahí sí va a una cirugía reconstructiva. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿El autoexamen de mama y la mamografía se deben esperar de alguna forma o cómo sería? También es muy importante esa pregunta porque nos la hacen siempre y nosotros tenemos el deber de comentarles a las pacientes que se van a poner una prótesis mamaria que el autoexamen sigue siendo válido, es decir, no va a cambiar si tiene o no tiene implante para hacer una detección precoz. Los exámenes de imagenología que se hacen como screening ya estandarizados para hacer diagnóstico temprano de cáncer, como puede ser la mamografía, la ecografía mamaria, la resonancia magnética, no tienen ningún problema hacerlos en pacientes con prótesis, absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque es que el implante va a quedar completamente separado de la glándula. El implante va a estar alojado en un bolsillo, bien sea debajo del músculo o debajo de la fascia del músculo, ¿cierto? Y la glándula va a estar por delante y la pueden estudiar perfectamente sin problema. Cuando aparece una contractura de la cápsula, es decir, cuando la señora tiene una prótesis, a los 3 años empieza a sentir un seno más duro que el otro, es probable que esté pasando el evento de que la cápsula, ahí sí se hace difícil el autoexamen, no va a ser tan sensible, ahí hay que resolver el problema de la contractura lo más pronto posible. Entonces debe ir a su cirujano porque lo más probable es que necesite una capsulectomía y un cambio de prótesis. Pero los exámenes todos se pueden hacer con prótesis mamaria, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, una pregunta así súper rápida. ¿Por qué por lo general que las personas se hacen un cambio de implantes cuando se lo hacen vía aureolar, por acá, tiende a abrirse la piel? O sea, como a... ¿Cómo le digo yo? O sea, la cicatriz no tiende a quedar como un hilito, sino como a abrirse, como que se inflama mucho y siempre tiende a quedar como un poco alto. Bueno, eso no es un tema universal, eso no le pasa a todo el mundo, esa es la excepción. O sea, las cirugías mamarias de aumento, vía periareolar inferior, vía inframamaria, lo que en la mayoría de los casos tienen es buenos resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que la cicatriz es una cicatriz de buena calidad y resultan imperceptibles. Cuando ocurren problemas de cicatrización de las heridas, no solamente en el seno, en cualquier parte del cuerpo que uno como cirujano opere, está ocurriendo un problema. Y hay que mirar por qué. Hay que mirar qué es lo que está sucediendo. Si cuando tú preguntas si se abre, ¿es que se le abre la piel o que la cicatriz se ensancha? La cicatriz queda lisa, sí. No es un pelótico que no queda puesto como un cordón, queda lisa pero queda como ancha. Ancha, ok. Generalmente eso ocurre porque existe una distracción de los tejidos en el sitio donde la cicatriz pega. Cuando ocurre mucha tensión, por ejemplo, cuando al cerrar la herida en el momento de operarse, se cerró con dificultad. Esa es una de las razones. La otra razón es que hay pacientes que tienen cicatrización atrófica, o sea que las cicatrices se les ensanchan y, como tú dices, les quedan planas, no gruesas, pero sí se les abre. Eso es también problemas individuales de cada paciente. Eso no le pasa a todo el mundo, ni es la regla. Sí, se puede revisar, claro, esas cicatrices se pueden reoperar. Hay que mejorarlas, por supuesto. Creo que última pregunta. Raro que un hombre pregunte por eso, ¿sí? Cuando hay implantes, por lo general creo que hay un tiempo debido para tenerlo, pues para el cambio. Si ese tiempo que sugieren ya ha pasado,
y no hay ningún problema, ¿se debe hacer de todos modos? Buena pregunta. Antes de responderle al caballero, ¿cuántos de ustedes trabajan en salud? Ok, bueno, mire, esa pregunta es bien importante porque no podemos decirle cuándo. ¿Me entiende? Es decir, las casas comerciales producen sus implantes y las entidades regulatorias sanitarias mundiales, que las que nosotros más creemos son, no porque tengamos el complejo de que lo de los gringos es mejor, pero la FDA es una oficina muy seria y es la que más nos acredita a través de sus conceptos la validez de una prótesis. Ellos también lo hacen de manera un poco arbitraria. Ellos dicen hasta los 10 años debe darse una garantía de una prótesis, pero hay prótesis que duran 5 y hay unas que a los 18 están perfectas. Entonces aquí quiero hacer énfasis es en la clínica del paciente, es decir, en la paciente, en cómo está la paciente, cómo están sus exámenes de muestreo, cómo está su ecografía, cómo en la resonancia que nos dice que la prótesis sigue íntegra, que no hay degeneración intracapsular de la prótesis. Hay una serie de elementos que el cirujano puede usar para decirle a la paciente, yo creo que ya es mejor que se las cambie o quédese tranquila un tiempito más, pero que hay que cambiarlas, hay que cambiar, o retirarlas, ¿cierto? En un momento dado, dejar de usarlas. Muchas gracias, muy amables.